Listo. Muy buenas tardes, tengan todos, compañeros, compañeras. Vamos a continuar con lo que es el repaso de MATLAB y ahora vamos a empezar a utilizar ya no solo el command window, sino que vamos a introducirnos con, miren que cuando ustedes presionan acá arriba en la pestaña del Home, en New, tenemos varias opciones. En algún momento vamos a explicar absolutamente todas, pero lo que nosotros vamos a utilizar generalmente es el script. Vamos a hacer un script y nos va a aparecer el editor. Va a depender un poco de cómo quieran ordenarse ustedes. De preferencia yo trato de manejarlo así. Lo voy a poner acá arriba o lo pongo completo o lo divido. En mi caso, para que podamos visualizar todo, yo lo voy a poner acá completo el editor y como van a ver es si tuviese dos pestañitas y que aparecen estas tres pestañas de editor, publish y view cuando yo ingreso al editor. Si estoy en el command window, desaparece. Voy al editor, aparece. Así es que no entren en pánico si es que no las ven. ¿Ok? El trabajo de ahora en adelante lo vamos a llevar a cabo en el editor. Si ustedes quieren hacer una prueba, por ejemplo, un cálculo rápido, no saben cuánto es 6 por 8, lo hacen en el command window, pero todo lo vamos a manejar en el editor porque ya vamos a empezar a programar. ¿Sí? A ver, ¿cómo puedo generar un vector de 1 al 15 cada 2 unidades? A ver, ¿quién me responde eso? ¿Cómo puedo generar un vector del 1 al 15 cada 2 unidades? ¿Alguien se acuerda? A ver, Jocelyn, Diego, ¿cómo lo genero? Se han olvidado. Israel, Noé. Oxy, ¿Cómo genero un vector del 1 al 15 cada 2 unidades? eh, colocamos, abrimos corchetes y colocamos uno, dos puntos, dos puntos, 15. Listo. Está bien. Muchas gracias, Noé. En este caso la respuesta es correcta. Sin embargo, vamos a correrla en el command window para ver qué tal, qué pasa. Y una pregunta de seguro que todos se van a hacer es, ¿pasa lo mismo si no le pongo corchetes? Sí, no hay problema. ¿Está bien? Lo único que está sucediendo cuando yo le pongo corchetes es que sí me está poniendo todo esto en un arreglo. Si es que pusiese llaves o pusiese paréntesis, ya va a ser diferente, ¿no? Pero yo voy a generar este vector que lo voy a llamar x1 y va a estar así. Miren, yo voy a empezar a crear mi primer archivo de MATLAB en el editor de esta forma. Creo un vector que es x1 que va de 1 al 15 cada 2 unidades. Luego voy a sacar, generar el vector imagen de la función coseno. ¿Cómo haría eso? Directamente como coseno de x1, ¿verdad? Ahora, miren, que yo estoy escribiendo como si fuese mi bloc de notas. ¿Por qué? Porque no me está resultando nada. Lo que hago aquí en el command window es independiente de lo que estoy haciendo en el editor. Una vez que yo ejecute, y permítame utilizar este pequeño resaltador, una vez que yo ejecute este programa que estoy escribiendo, recién se van a ejecutar las instrucciones, una tras otra. Miren, al ejecutar me aparece la opción Save and Run o presión F5. Entonces,
yo voy a guardar primero este archivo, y se va a guardar acá en current folder. Van a ver, yo lo voy a nombrar archivo-1. Listo, acá está archivo-1. ¿Y qué ha pasado? Miren que en el workspace se han generado estos tres valores, x1, y1, ans. Listo. ¿Por qué? Porque yo he permitido que se imprima. ¿Cómo? Si es que yo le pongo esta instrucción, punto y coma al término, y vuelvo a ejecutar, miren, solo se ha ejecutado archivo 1 y todo esto, solo y1. Y algo importante, acá se genera otro archivo que tiene el mismo nombre pero una diferente extensión, la extensión ASV. La extensión ASV es un archivo temporal, como cuando abrimos Word, Excel o PowerPoint y estamos editándolo, y al ladito se genera otro archivo del mismo nombre pero de carácter temporal. Es un respaldo, ¿sí? Lo que nosotros vamos a enviar, lo que se nos va a pedir de tarea, siempre es este archivo .m. Mucho cuidado. Entonces, pero miren que cada vez que voy a ejecutar mi archivo va a aparecer todo esto. Sí, pero para eso yo puedo poner CLC. Incluso puedo limpiar mis variables porque no me gusta que estén ahí. O tal vez ya existían algunas, entonces no, yo quiero que cada vez se ejecute y se ejecute en limpio. Miren, acá está. Ya no aparece ANS, solo tengo X1 y Y1. Y Y1 porque yo lo he permitido. Si le pongo punto y coma acá, listo. No me va a salir nada. Miren, no me sale nada porque yo no estoy permitiendo que se imprima nada. Pero yo quiero que aparezca un mensajito que diga, o por lo menos OK, para saber que todo se ha ejecutado y está funcionando. Miren, ejecuto. OK. ¿Qué quiere decir? Que todas las instrucciones previas hasta la línea 6 se han ejecutado, con excepción de las líneas 2 y 4. ¿Por qué no la 2 y 4? Porque son comentarios. Los comentarios, bueno, como su nombre lo indica, son instrucciones que deja el programador para sí mismo, para saber qué estamos haciendo. Se considera una buena práctica a la hora de programar el que pongamos estos comentarios. Pueden ponerse casi en cualquier lugar. Puedo poner acá comentario gracioso. Listo. Pero miren que si intento ponerlo por delante de una instrucción, la instrucción se anula. Así es que mucho cuidado. Se pone generalmente como una línea de comentario o al final de la instrucción. ¿Sí? Ahora bien, yo ya sé que se ha ejecutado todo eso, ya tengo X1 y Y1. Voy a empezar con la gráfica más simple y que habíamos visto al terminar la sesión del día de ayer. Plot. Sencillo. Voy a ejecutar con F5. Este plot me está saliendo. Está feo, es cierto. Es una gráfica del coseno, pero claro, pues es que está bien feo porque tengo poquitos valores del 1 al 15 de 2 en 2. No. Y ahora vamos a mejorar esa gráfica, ¿sí? En vez de poner todas las instrucciones de nuevo, vamos a hacer que esto sea automático. Yo voy a poner de 1 al 15 cada 0.2. Solo estoy cambiando esto. Le estoy aumentando 0. A toda esa instrucción de la línea 3. ¿Para qué? Para que tenga mejores datos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Miren ahora, voy a ejecutar y la gráfica se ve mucho más bonita. Ya no parece hecho por un niño, sino que ya es una curva con las características que nosotros conocemos. Y acá podemos observar en el workspace que X1 y Y1 ya no se muestran sus valores como antes del 1 al 15, sino que se está mostrando que la medida. Ah,
1,71, una fila, 71 columnas. 71 valores que se están graficando acá. Entonces, hoy vamos a ver un poco de cómo vamos a presentar las gráficas y también imprimir resultados a la vez de introducirnos en la programación en MATLAB. Primero, quiero mostrarles que la ayuda nuevamente es muy importante. Si yo presiono acá en el icono de FX y escribo plot, miren lo que va a pasar. Me van a aparecer todas las funciones. Este plot de una línea en 2 dimensiones me va a mostrar absolutamente todas las formas en las que yo puedo realizar o emplear mi comando plot. Y acá está la ayuda. Nunca hay que rechazar esta ayuda de MATLAB porque nos dice cómo ir creando. Acá ya tiene ejemplos, tiene bastantes ejemplos de cómo hacer varias cosas y vamos a ir rescatando varios de estos porque es necesario que sepan cómo representar sus gráficos y que podamos hacerlo lo más presentable y entendible posible. Una gráfica es muy importante para nosotros. Si yo represento eso, ya está bien, qué bonito, pero no sé más. Entonces yo necesito hacer varias cosas. Primero, le voy a poner una grilla, una rejilla, una malla, para que pueda ubicarme en las referencias de los valores que yo necesito. Para eso, por ejemplo, yo puedo escribir posterior el comando grid on para habilitar todo esto. Ejecuto, miren que ya está bien. Me da esos valores. Otro, puede que yo necesite que la curva no esté en azul, sino quiero que sea rojo, verde, amarillo, algún valor. En ese caso, lo que se va a hacer es poner las especificaciones o las características para los elementos que se están representando. Quiere decir que yo pongo el vector de X, coma el vector de Y, coma las opciones. Primero, vamos a ver que tenemos para representar una línea sólida, una línea intercalada entre punto y guión, una línea punteada y una línea con guiones. Tenemos estas 4 opciones para representar nuestra secuencia de puntos. Ejemplo, yo le voy a poner 2 puntos. Ejecuto. Miren. Bueno, no se nota bien, eso es muy cierto. Pero la idea es que yo ya he representado mediante una línea punteada la función, o mejor dicho, los pares ordenados. ¿Sí? Eso es uno. Otro. Línea. Y lo voy a poner acá abajo. Ahora, los puntos. No quiero que esté así. Quiero que sea una línea recta, entonces no le pongo nada con respecto de el formato de la línea. Yo puedo poner ahora más bien el color. Por ejemplo, vamos a tener, acá lo voy a poner también, colores, rojo, azul, verde, negro, los más básicos, magenta, cian. Si pongo R, se supone que estamos hablando del color rojo. Lo ejecuto, rojo, ¿verdad? Si voy a cambiarle acá, es negro. Entonces, tengo la lista de colores también acá en la ayuda. Miren, está acá en plot, más ayuda. Vengo acá. En cualquiera de las ayudas veo plot XY line spec. En line spec vamos a ver, acá está toda la ayuda respecto de line spec. Miren justo lo que les he puesto. Acá está. Ahora vamos a ver el marker, los marcadores que son precisamente acá. Miren, este está al revés nada más. Tenemos los colores que están amarillo, magenta, cian, rojo, verde, azul, blanco y negro, ¿no? Acá creo que me faltaron 2. Y en el caso de los puntos, tenemos la representación en círculo, el signo de suma, asterisco,
punto, cruz, cuadrado, diamante, el pentagrama, el hexagrama. Entonces ya tenemos varias características para poder representar. Esas son las tres principales que se ven. Bueno, entonces yo puedo decir que voy a hacer una representación de P en un color rojo y que sea de esa forma. Es decir, que va a estar intercalado entre guiones y puntos. Va a tener la representación de pentagramas y de color rojo. Ahí está. Son 71 marcas de ese tipo. Miren, interesante. ¿Es necesario que lo decore tanto? Depende de ustedes, depende de la gráfica. Si es que ese tipo de características van a hacer que su gráfica sea mucho más comprensible, háganlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Yo voy a crear un Y2 que tenga esto, así, perdón, doble pi, acá, un pequeño desfase, ¿sí? Voy a crear dos gráficas, entonces, y también les voy a enseñar a modificar las variables, todo en uno. ¿A qué me refiero? Cuando yo voy a posar el cursor en la línea número 3, acá, y está parpadeando, porque yo puedo escribir ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a borrar, no me gusta ese nombre de variable. Yo le voy a llamar solamente X mayúscula. Voy a escoger todo el nombre, le voy a poner X mayúscula y miren el mensaje que me aparece. Presione mayúscula y enter para nombrar, para renombrar los 4 valores de X1 a X mayúscula. Si yo presiono en mi teclado mayúscula enter, todito ha cambiado. Miren. Acá está X, acá también está X y en el plot también. Todo ha cambiado. ¿Sí? Entonces, depende de ustedes. Pueden fácilmente al principio cambiar todas sus variables. Y de hecho voy a aprovechar en cambiar el valor de X también. Para que sea un poco más agradable de ver, vamos a hacerlo de 0 a 5 cada décima. Y de paso, voy a agregar de dos formas una segunda gráfica. Acá está. Miren, desde 0 hasta 5. Esta es la gráfica del coseno. Pero, el gran pero es, yo quiero dos gráficas en uno. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Hay dos formas. La primera sería que yo presione, que le ponga una coma para empezar acá, habiendo terminado de poner el vector X, el vector Y y sus características. Vuelvo a poner el vector X, el vector Y, sus características. Y si no le pongo características por defecto, las más básicas, línea sólida y el azul va primero. Listo. Miren, ya tengo. Como les dije, el azul va primero. Entonces, ya. Y esto está con un desfase de menos pi cuartos. Así es que no tiene por qué ser tan bonito, ¿no? Están casi opuestos. Listo. Pero en esta gráfica, si yo le mostrase como resultado al ingeniero esta gráfica, va a decir, está bien, pero yo no sé cuál es qué. En ese caso, yo necesito distinguir mediante una leyenda. O sea, que me digan estos datos que están aquí en rojo y estos en azul, ¿qué serán? Puedo poner entonces, para eso vamos a utilizar el comando legend, que es para las leyendas. Y para el primer conjunto que se ha representado, va la primera leyenda. Quiere decir que entre apóstrofes y separado por comas, voy a poner los títulos. Como el primero es coseno, puedo poner coseno de X. Y como el segundo es seno, puedo poner seno de X menos pi cuartos.
Listo. Entonces, si ejecuto, acá está. Me pone la leyenda de que la línea intercalada entre guiones y puntos con un pentagrama que está en color rojo corresponde al coseno de X. Y la línea simple azul es el seno de X menos pi cuartos. Y se acabó. Entonces, ya está. Yo ya puedo representar cualquiera de mis funciones, pero esa no es la única forma. ¿Qué pasa si es que no? Yo quiero otra alternativa. Otra alternativa sería la siguiente. Miren, otra alternativa tendría que ser ya. Mi primera gráfica está ahí. Súper. Yo le pongo hold on para que pueda poner otras gráficas después. Y lo que voy a hacer es directamente poner otra función plot y listo. Eso ya va a depender de cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra comodidad? ¿Cuál es la forma en la que lo vamos a aprender mejor? Si lo pongo uno por uno o los pongo por separado. Y miren el resultado al ejecutar. Es el mismo. No ha cambiado, ¿verdad? Solo que si yo quisiera poner una tercera, por ejemplo, plot, y eso me va a servir también para la leyenda, x, y1 menos y2, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Algo interesante. No le estoy poniendo características de la línea ni de nada a este segundo plot ni al tercer plot. Y no estoy sumando la tercera leyenda que le correspondería al tercer conjunto de pares ordenados. ¿Sí? Recuerden eso para más adelante. Voy a ejecutarlo. ¿Qué pasó? Primero, el color es automático. ¿Sí? Y va a ser una línea sólida sencilla con un color automático. No he puesto la leyenda. Bueno, entonces no hay ningún problema. No va a poner nada. ¿Sí? Listo. Está bien. No pasa nada. ¿Y esa es la representación adecuada? Sí, claro. ¿Qué pusimos? Y1 menos Y2, es decir, todo esto menos esto. Como es un negativo, entonces es natural que salga mayor que la función del coseno, ¿verdad? A ver, error. Vamos a generar un bonito error bien típico. Aquí yo voy a poner coseno de X menos el seno de X menos pi cuarto. De esa forma. Miren. Ahora sí, ya está todo. Ajá, salió. Pero me falta algo todavía. Yo quiero ponerle un título, yo quiero ponerle lo que son los ejes. Y para eso también vamos a utilizar para cada uno de estos su propio comando, título. Gráfica de funciones. Listo. Para el eje X se utiliza xlabel, que sería, yo lo voy a dejar sencillo, eje X. Acá, para el rótulo del eje Y, también lo vamos a dejar sencillo. ¿Sí? Listo. Si hago esto y lo ejecuto, acá está. Eje X, eje Y, gráfica de funciones y todo lo que hemos solicitado. Así es que se puede hacer. Ojo, esto está con la grilla, con la malla. Si quieren se hace, si no, no. A ver. Les voy a mostrar otro tipo de gráfica también, de dos ejes. Es decir que de seguro han encontrado en alguno de los textos que en el eje X está representada una magnitud, digamos, como acá, de -2 a 2, y en el eje Y está representada otra magnitud.
Entonces yo voy a modificar un poco el código para generar otro archivo y poder representarlo de otra manera. ¿Sí? A ver, para que vean cómo se reutilizan los códigos, yo voy a copiarme todo esto, voy a crear un nuevo archivo, lo voy a pegar y lo que voy a hacer es directamente modificar los valores porque menos pi octavos más si coseno, listo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? 2 por. Lo que yo voy a hacer es mostrarles cómo graficar con dos ejes. Si bien usábamos el plot X, Y, X, Y2, yo puedo utilizar este otro plot, que es muy bonito, el plot YY. Y si no recuerdan el comando, pero si se acuerdan que empezaba así, se lo escribe en la ayuda, en plot YY. Acá está, nos dice más ayuda. Ah, para esta versión ya ha cambiado a Y axis. Miren, eso es lo interesante. La ayuda siempre nos va a decir que, o puede que nos hayamos olvidado. Miren, ¿cuál es la utilidad? Simplemente yo hago esto. Eh, aplico eje Y izquierdo y le voy a poner plot X, Y1. Ahora el derecho. Y voy a escribir plot X, Y2. Por ejemplo, 2X yo quiero representar, quiero que sea diferente. Y va a pasar algo interesante. ¿Ok? Uno, que me va a pedir que lo guarde. Dos, que va a representar las cosas de otra forma. Y que, como no he borrado esta leyenda, algo va a suceder con la leyenda. ¿Ok? Eso es importante. Miren, guardar. Yo voy a seleccionar este nombre, pero lo voy a cambiar a archivo 2. Ejecuto. Listo. Algo ha pasado. Eso es importante que nosotros podamos generar algún error y poder solucionarlo. Nos ha salido en blanco. Revisamos. ¿Sí? Yo voy a cerrar esto. Los errores se van a reportar acá en la ventana de comandos. Miren. Función o variable indefinida Y1. No sabe cómo graficar mi archivo. Entonces, ¿qué ha pasado? Acá está Y1, acá está Y1. ¿Cuál es el problema? A ver que alguien me diga dónde está Manuel, Allison, Fernando, John. ¿Cuál puede ser el problema? Y1 está en mayúscula y el Bien. del este está en minúscula. Eso puede Muy ser. bien, Carla. Está bien, es cierto. Totalmente, es que es case sensitive, es decir, que yo no puedo confundir mayúsculas con minúsculas en nombres de variables. Y en efecto, yo ya corrijo eso porque no los conocía. Y de hecho, al ejecutarlo, miren, me va a salir como debía salir. ¿Mm? ¿Qué es lo que yo puedo apreciar? A ver, que alguien me describa este gráfico. ¿Dónde está John? Yo sé que John va a poder hacer la diferencia entre estos dos ejes. ¿Qué me dice? Acá. No está John. Listo. Lo que sucede es que el eje izquierdo que está en azul ha graficado automáticamente en azul la función y tiene su propio rango de menos 0.4 hasta 1, mientras que el eje derecho, a pesar de que dice eje Y, tiene su rango desde menos 1 hasta 0.8 y tiene su propia gráfica en color, en el mismo color, ¿verdad? Entonces, si tenemos escalas muy diferentes de
la imagen, estamos representando bajo un mismo valor de X, dos imágenes totalmente diferentes en escala, se puede representarlo mediante este tipo de gráfico. Ahora, ¿por qué ha salido simplemente esto? Por ejemplo, yo quiero que me diga eje 2, eje Y2. Si lo ejecuto, miren, acá me va a mostrar eje Y2, pero quiero que aparezca el eje Y1 también. Eso se hace cuando voy a estar en el eje izquierdo. Cuando estoy trabajando en la gráfica izquierda, ahí tengo que poner la propiedad. Y miren, al ejecutar eje Y1, eje Y2, eje X y listo. Ahí es donde yo tengo que cambiar todo. ¿Qué ha pasado con la leyenda? Ah, está bien. Ha salido bien. No le he puesto ninguna característica especial, pero ha salido. Y el tercer elemento no se está mostrando. Pero miren, acá, cuando veo la ventana de comandos, me aparece esto en naranja. Es muy diferente al mensaje en rojo. El mensaje en rojo es un error. El mensaje en rojo es mucho más malo. La advertencia nos dice que está ignorando las entradas adicionales de las leyendas. Tengo 3 leyendas y está ignorando la que no se está mostrando debido a que solo tengo 2 gráficas, ¿verdad? Listo. Interesante, sencillo, bonito. No es nada grave. Así es que es razonable de hacer una gráfica en 2 escalas diferentes del eje vertical. Vamos a ver muy rápidamente también este comando que es muy bonito, el log. Miren, este log, como su nombre lo dice, es una gráfica o nos va a generar las gráficas en escala logarítmica. ¿Sí? Voy a aprovechar este ejemplo que está acá, lo voy a emplear para demostrarlo rápidamente. Al igual que Linspace, se puede emplear el generador de elementos llamado Logspace, que va a generar todo esto. ¿Qué quiere decir? Antes para el Linspace yo ponía inicial, final y cantidad. Y si no pongo cantidad, se generan 100 elementos. Igual acá. Se van a generar 100 elementos, pero en base 10. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar de 10 a la menos 1 hasta 10 al cuadrado, es decir, 100, y van a estar uniformemente espaciados, bueno, logarítmicamente espaciados. Y yo voy a tener la imagen, una exponencial. Y toda esta gráfica que la voy a llevar con el nombre de archivo 3 es la siguiente. Miren, no he cerrado algo muy importante. Vean lo que ha pasado. Sigue con las gráficas anteriores, ¿verdad? Lo mejor, cada vez que ejecutamos un archivo nuevo, es que pongamos cerrar. Yo no estoy cerrando, miren que todavía existe mi figura. Entonces, lo único que yo voy a hacer es acá, borrar mi pantalla, añadir esto que es Close All y Clear All para, primero, borrar lo que sea que esté acá. No quiero que me muestre nada en el Command Window. Close All, cerrar todas las ventanas de figuras y gráficas. Y Clear All para borrar todas estas variables del workspace. Si yo hago eso y ejecuto, mire, préstenle atención al workspace y también para que se vea acá arriba, lo vamos a poner acá, miren. Acá están divididos. Voy a ejecutar. Run. Se borró, se borraron y solamente aparece mi gráfica. Y esta gráfica sí en ambos ejes tiene la escala logarítmica. Y nosotros conocemos varias gráficas que se manejan de esta forma, ¿verdad? Para fluidos más que nada.
Entonces, ya saben, ya pueden generar una gráfica logarítmica en escalas logarítmicas. ¿Y qué tal si yo quisiera que fuese semilogarítmica? Siempre que vean la ayuda de cualquier función o tópico, yo puedo revisar aquí al final y miren, acá tengo dos opciones. Dice, vea también funciones, linespec, plot, semilog X, semilog Y. Estas son las funciones para gráficas semilogarítmicas. Quiere decir que simplemente va a tener la escala logarítmica en alguno de los dos ejes, no en ambos. Si selecciono semilog X, perdón, miren que la gráfica semilogarítmica, la escala logarítmica va a estar en X, pero no en Y. Entonces ya podría utilizarlo de esa forma. Y si selecciono semilog Y, obviamente la escala logarítmica estaría en el eje Y. No tienen excusa, por eso es que no hay formulario de MATLAB. Todo está acá, ¿sí? A ver, entonces ya sabemos cómo vamos a graficar una sucesión de puntos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo quiero graficar una función como tal? ¿A qué me refiero? Ya voy a copiar esto primero. Voy a guardarlo como un archivo 4. Quiero graficar esta función, x al cubo. Yo quiero que se grafique y igual a x al cubo. Como sabemos, normalmente tendríamos que crear un vector x desde un valor inicial, digamos, con linspace, desde, no sé, menos 10 hasta 10, 100 elementos, generar un y que sea x punto potencia cubo y hacer un plot que me grafique x con y. Si hago eso, miren, algo interesante. ¿Qué pasó acá? Ya. Ah, ¿qué ha pasado? Alguien, a ver, alguien que me diga cómo corrijo ese error, qué ha pasado de ese error, qué creen que es lo que ha sucedido. A ver, a ver, díganme. ¿Qué será lo que ha pasado? Sí, sería, no hemos puesto hasta qué cantidad tendría que tener los puntos. Tibio, tibio. Acá nos dice no hay suficientes argumentos de entrada, pero alguien ha decidido ponerle 2 puntos. ¿Qué debía estar en vez de 2 puntos? Coma. Eso, muy bien, Arel. Por eso les dije tibio. ¿Por qué? Estaba razonablemente bien hecho, solamente que el símbolo estaba errado, ¿no? Y si yo lo ejecuto ahora de esa manera, F5, ya salió. Está bien. Esta es una representación perfectamente válida de lo que yo haría de la función x al cubo. Pero, ¿qué tal si es que yo puedo graficarlo de una manera más fácil todavía? Bueno, tal vez no sea tan fácil para algunos, pero vamos a ver, vamos a ofrecer la alternativa de utilizar este comando, que es el comando fplot. El comando fplot lo que va a graficar es una función en un intervalo y con algunas características, ¿sí? ¿A qué me refiero con función? Es que directamente yo lo puedo poner entre apóstrofes x elevado al cubo. Y puedo decir que va desde menos 10 hasta 10. Y de características quiero que esté en una gráfica de color negro, eh, punteada y
que tenga asteriscos en la representación de cada uno de los puntos. Y voy a sacar su equivalencia con lo que ya sabemos. Ejecuto. Miren. Ahí está. Sale. Y es lo mismo. Pero tengo una advertencia al fondo. Miren. Ah, ¿qué dice? Use este tipo de función. Más bien. Yo le haré caso. Miren, voy a copiar todo esto. Y voy a sustituirlo acá. Simplemente voy a hacer eso. Y lo voy a ejecutar. Sale. Miren que sale. Perfectamente ha salido. ¿Qué quiere decir? Esto que están viendo acá es una función anónima. ¿Sí? Se puede almacenar para reutilizar con múltiples variables. Se puede generar y nosotros usamos funciones declaradas. Generalmente no utilizamos funciones anónimas, pero para quien guste yo les voy a mostrar también cómo se hace. Por ejemplo, yo puedo generar con todo esto una función anónima que me diga y es igual a todo eso, punto y coma, y simplemente poner plot, fplot de y. ¿Por qué? Porque ya está acá. Nuevamente, la función anónima se genera primero con el nombre de la variable donde voy a almacenar, igual para el almacenamiento, arroba, para anonimizar las variables independientes, es decir, x, y, z, tal vez va a ser una función de x, y, z. Yo voy a poner, es univariable, entonces solo de x, y posterior al cierre del paréntesis viene de forma que se trate de elemento a elemento, es decir, con punto producto, punto división y punto potencia, todo el argumento de la función, ¿sí? Si fuese una función más compleja, por ejemplo, digamos que fuese algo así, yo tengo que expresarlo todo. Si fuese esta función, yo lo ejecuto, y me va a salir la gráfica y es asintótico. ¿Por qué? Porque tengo una discontinuidad en la unidad. Ya sabemos eso. Cuando x toma el valor de 1, la división por 0 va a surgir en los cálculos. Entonces, MATLAB nos está mostrando que acá es un valor asintótico debido a esa discontinuidad, ¿no? Dicho sea que es una discontinuidad evitable, pero no es el objetivo que tratemos eso. ¿Ok? ¿Y para qué me sirve esto? Una función anónima, ¿para qué me sirve? Bueno, pues para expresarlo tal cual lo vemos. ¿Por qué? Y no puedo hacerlo así nomás. Sí, se puede. Esto viene por defecto desde -5 hasta +5, miren, -5 más 5, o en los valores reales dentro de su campo de existencia. Digamos que la función solo existe desde -2 hasta -1, solo nos mostraría ese rango. Pero si nosotros insistimos en mostrar desde -10 hasta 10, y no existe en ese espacio la función, entonces nos va a salir en blanco. Este fplot es un comando automático, ¿ya? Entonces tenemos alternativas. Depende mucho de cómo se sientan más cómodos, cómodas para poder realizarlo. ¿Ok? Puede ser con todo esto. Puede ser que directamente, en lugar de poner fplot de y, me pongan fplot de la función anónima, sin este punto y coma, o me pongan fplot, entre comillas, la función y el rango, o generen los valores de los pares ordenados, como solíamos hacer siempre. Ese es el detalle que MATLAB nos ofrece bastantes alternativas. Es decir, es que no hay por qué pelearse, hay para todos. A ver, vamos a ver ahora un comando interesante que, ¿qué pasaría
si es que yo quiero representar 4 gráficas en 4 figuras diferentes. Es decir, me refiero a que esto yo quiero dividir esta ventana en 4 y que se representen 4 gráficas en los 4 espacios, o 9 gráficas, o 3 gráficas, o 2 gráficas, pero en diferentes configuraciones geométricas. Lo que vamos a hacer es poner un ejemplo. Vamos a rayar acá, permítame. Yo voy a considerar este espacio y lo voy a dividir de la siguiente manera. Voy a hacer que se realicen 4 gráficas. Es decir que acá yo voy a poner una función, acá otra función y acá una tercera función. Y sí, vamos a ver que esta configuración puede cambiarse, puede ser totalmente diferente si es que yo así lo deseo. ¿Ok? Recuerden esta forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear primero otro archivo. Vamos a crear nuestras variables que va a ser de 0, cada 0.1 hasta 2 por pi. Ahora sí. Ojo, yo generalmente inicio siempre con esto porque quiero limpiar, borrar y cerrar todo para que no me perjudique. Primero, yo quiero graficar el seno de X. Segundo, voy a graficar el coseno de X. Y tercero, a ver, X punto cuadrado. Una parábola. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cuando, y voy a, permítanme rayar acá. Cuando yo quiero generar en un espacio divisiones, es decir, quiero generar la distribución que habíamos indicado, yo debo recordar que estoy tratando con un vector de posiciones. Es decir, tengo 2 filas y 2 columnas. Y está dividido de esta forma. Así es que tengo que ser capaz de agrupar acá. Y para eso yo voy a utilizar el comando subplot. El comando subplot me pide fila, columna y la posición. ¿Sí? Entonces, fila, columna. 2 filas, 2 columnas. Y la posición, 1. Esta es la posición 1. Esta debería ser la posición 2, 3 y 4. Vamos a ver eso, ¿sí? A ver, vamos con la 1. Gráfica. Y escribo, pongo subplot 2,2,1. Listo. ¿Qué voy a hacer? Puedo poner una coma o puedo poner enter. Si pongo una coma, yo voy a poner directamente X, Y1. Ya está. Ahora, también funcionan independientemente leyenda, título, ejes, colores, todo, independiente. Yo quiero ponerle su título a esto. Le voy a poner gráfica sin X. Listo. Si simplemente ejecuto esto, vamos a ver, ahí está. Me pide guardar, como de costumbre, eso es bueno. No olvidemos guardar. Miren que mi gráfica, mi espacio de la gráfica se ha dividido en 4 y solamente está acá. Solo 1. Y tiene la gráfica del seno de X. Ahora, para experimentar, miren, yo voy a modificar esto. Yo le voy a poner por ejemplo, quiero saber cuál es el 4. Y lo voy a poner con el 3. Gráfica X al cuadrado. Así.
Si lo ejecuto, miren, yo sé que este es el 4. Ah, ¿y qué pasará con el 3? ¿Dónde estará el 2, por ejemplo? Directo. Yo quiero que salga el 2 y yo sé que es la gráfica del coseno. Miren dónde está. Este es el 2 y este es el 4. Y justamente eso es lo que habíamos hecho antes, que les dije que MATLAB va a contar 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que 3 y 4 estén juntos, tengo que hacer lo siguiente. 3 y 4. Así. Por eso hemos visto primero las variables y los vectores para poder agrupar. Nuevamente, filas, dos columnas, elemento 1. Dos filas, dos columnas, elemento 2. Dos filas y dos columnas, elementos 3 y 4. Y voy a graficar todo esto y listo. Veamos. Ejecuto. ¿Qué ha pasado? 1, 2, 3, 4. Interesante, ¿no? No está como yo quería que esté así. ¿Qué quiere decir? Que me he confundido. Entonces está tomando 1, 2, 3, 4. Bueno. ¿Qué hago? No está considerando como yo lo he rayado acá. Lo vamos a corregir. Está más bien, esto es el 3. Y esto es el 2. Veamos. De ser así, ¿qué voy a hacer? Esto tendría que ser 3 y esto tendría que ser 2 y 4, ¿verdad? Ejecuto, veo, acá está. Lo voy a reducir un poco para que podamos ponerlo acá al lado. Miren, 1 para la gráfica del seno, el 3 que está acá abajo para la gráfica del coseno, el 2 y el 4 para la gráfica de x al cuadrado. Entonces, ya está. Ya sabemos que va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Qué más podemos hacer acá? Cada uno se puede configurar de forma independiente. Así es que valdría la pena que cada quien pueda configurarlo, ponerle, por ejemplo, si acá yo le activo la grilla, eso no implica que a las demás gráficas se les va a activar la cuadrícula. Miren que solo la segunda tiene. La gráfica del coseno es la única que tiene cuadrícula. Las otras dos no. Entonces va a depender mucho del orden que cada uno de ustedes vaya a establecer. O si de hecho yo solamente acá le pongo que sea rojo. Ahí está. Solo ese va a ser rojo, ¿no? Eso es muy importante. Y también nos va a servir para cuando nosotros necesitemos representar múltiples gráficas. Por ejemplo, si estamos haciendo una columna de destilación, vamos a necesitar representar las temperaturas, las composiciones por cada plato, ¿verdad? Entonces es necesario para que podamos apreciar toda la información en una sola imagen dividida en partes, ¿sí? Dudas, preguntas, consultas, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor. ¿No hay dudas? Si no hay dudas, está bien, pero espero que sea
porque realmente no existan dudas y no por tal vez pena, vergüenza o flojera. Eso no, por favor. A ver. Vamos a hacer un pequeño ejercicio sencillito. No es nada grave. Lo voy a anotar acá. Yo quiero que grafiquemos lo siguiente. Voy a desactivar esto por un momento. Vamos a hacer una función por partes, por trozos. Tangente de X, coseno de X menos pi cuartos y exponencial de X. Quiero que grafiquemos esta tangente siempre que se vaya desde pi cuartos negativo hasta el positivo. Y de acá, que sea de pi cuartos hasta pi medios. Y finalmente, de pi medios hasta 3. ¿Cómo podríamos graficar todo esto que está por partes en un archivo en MATLAB? ¿Se puede? Para empezar. Claro, si podemos hacerlo a mano, claro que podemos hacerlo en MATLAB, ¿verdad? ¿Cómo harían todo esto? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Angélica, John, Johnny, Noelia, Gladys, Valeria. ¿Cómo podría empezar este trabajo? Yo necesito graficar por tramos, tangente, coseno y exponencial y que me salga una sola gráfica. ¿Qué debería ser? A ver. Lo primero, tal vez, sería generar los valores. Yo puedo decir que son 4 tramos, o perdón, 3 tramos. Entonces yo voy a generar el primero que va a venir desde menos pi cuartos. Y puedo generarlo de diferentes maneras. Yo decido utilizar linspace. ¿Sí? Hasta pi cuartos. 100 valores. Listo. Su imagen Y1 no es otra cosa que la tangente de X1. Puedo generar un X2 igual con linspace desde pi cuartos hasta pi medios, 100 valores, y decir que Y2 es el coseno de X2 menos pi cuartos. Y finalmente un X3 que va desde pi medios hasta 3. Ah, bueno, me falta el linspace. Listo. Y Y3, que será la exponencial de X3.
Ahí está. ¿Qué puedo hacer? Hay varias soluciones. La primera solución, obviamente, sería hacer X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Le pongo la grilla. Le pongo el título. Gráfica por tramos. Le pongo el rótulo del eje X. Le pongo el rótulo del eje Y. Y listo. Ejecuto. Vamos a guardarlo como archivo 6. Ahí está. Ya lo tengo, ¿verdad? Ahora, me ha generado todos los valores X. Bueno, ese X no debería estar ahí, ¿no? Ya saben que mejor si borran, cierran y limpian. Si hago eso, igual ya tengo mi gráfica. Otra forma, a ver. ¿Qué otra forma podría emplear para graficar todo esto en uno? Una forma interesante, si no quiero emplear esto, sería hacer lo siguiente. Voy a bajarlo acá. En vez de este plot, yo puedo hacer plot x1, x2, x3, coma, y1, y2, y3. Listo. Un solo plot. Y se acabó. Miren. Incluso ha salido en el mismo color, más bonito y todo. Y ese espacio que estaba vacío lo ha unido, ¿verdad? No necesito en una función por trozos o tramos que tenga una discontinuidad, que esté separado, sino que deben unirse. Y la manera más apropiada de hacer eso es uniendo todo el dominio y el codominio. Es decir, que si yo hago esto, y por eso es que hemos hecho vectores precisamente antes, se puede presentar en un resultado diferente. ¿Sí? ¿Qué les parece? Así es que si por alguna razón nos piden que hagamos la representación de una imagen con dos funciones diferentes, con dos leyes de composición internas diferentes, entonces mejor hacerlo de esta forma. Alguien podría unirlo. Alguien puede decir, no, yo quiero hacerlo con un paso intermedio y decir X mayúscula es esto y Y mayúscula es esto otro. Y en vez de poner esta alternativa, decir plot X mayúscula, Y mayúscula. Listo. Se puede, es equivalente. Solo vean las alternativas y vean cómo se sienten más cómodos desarrollando el trabajo. ¿Qué les parecen las gráficas? No es nada muy complicado, ¿verdad? O está muy, muy, muy complicado. ¿Qué opinan? A ver, vamos a preguntar a alguien que no me dijo nada hasta ahora. A ver, por ejemplo, Alison, Fernando, Luz. ¿Qué tal está? ¿Fácil, difícil, feo? ¿Qué opinan? Hola, Miguel. ¿Qué te parece? ¿Fácil, difícil, feo? No hay Miguel. Lisette, Alan.
Alison, Adriano, alguien, dígame algo. Ya están en modo automático. Vamos a dejar tarea entonces. A ver, como ya hemos apreciado las gráficas por tramos, va a ser mucho más fácil hacer cualquier otro tipo de gráfica. Tenemos más tipos de gráficas, como son las gráficas de barras, gráficas horizontales, de escalera, las de tallo, las circulares, que también podemos hacer en Excel, los histogramas y demás. Pero generalmente para nosotros no es tan importante esa representación gráfica, solamente la representación de las funciones, ¿sí? Bueno, hasta acá ya hemos visto lo que es la parte de gráficas. Y una cosa más, miren que acá se ha creado archivo 1 y archivo 5.asv. ¿Qué va a pasar con eso? Yo voy a cerrar el archivo 1, miren, cierro el archivo 1. Desapareció archivo 1.asv. Pasará lo mismo si yo cierro el archivo 5. Miren, desapareció. Solamente es el archivo temporal mientras está abierto. No es por qué espantarse. Y cuidado, ambos archivos contienen dos cosas diferentes. Así es que mucho cuidado. Pero si por alguna razón ustedes han borrado su archivo .m y les queda el archivo ASB, pueden rescatar parte del trabajo con eso. No quiere decir que va a estar al 100%, pero van a encontrar una buena parte. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a ver lo que son las funciones y la programación de funciones. Por ejemplo, lo primero de lo primero. Función está en azul. ¿Qué quiere decir? Cuando una palabra aparece en color azul, es una palabra reservada. Quiere decir que no debería utilizarla para cualquier otra cosa que no sea su expresa función. Función. Yo voy a hacer una función, digamos, y igual a f de x. Todos sabemos cómo funciona esto. Yo le voy a dar un x y voy a obtener un y. Ejemplo. Esto. Fin. Miren, esta es una función tan sencillita. Y igual a f de x. Que la voy a guardar. Y se va a guardar como f.m. Y no se ejecuta. Yo no puedo ejecutar porque no tengo nada que ejecutar. Es decir, que tengo que escribir f paréntesis 2. Como yo sé que lo va a elevar al cuadrado, el resultado es 4. ¿Verdad? Y incluso si le doy un vector como argumento, miren, me va a dar el cuadrado de cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, una función es simplemente eso. Yo le doy un argumento de entrada y voy a obtener algún argumento de salida. ¿Puedo obtener varios argumentos? Claro que se puede. Por ejemplo, yo puedo obtener y1 y y2. Y1 que sea esto. Y2 que sea el cúbico menos x. ¿Sí? Y lo voy a guardar. Es importante eso. Guardo. Y voy a escribir f de 2. Acá está. F de 2. Enter. Me sale 4. Ah, ¿solo lo está elevando al cuadrado o qué ha pasado? ¿Por qué? Porque precisamente yo necesito destinar los elementos de salida
para que se almacenen independientemente. Es decir, en A se va a almacenar el cuadrado, en B se va a almacenar el cubo menos X. Miren, A, como yo conozco la función, cuadrado, 4. Cubo va a ser 8, pero menos 2, 6. Listo. Entonces, esta es una forma muy sencilla de crear funciones. ¿Sí? Esta es la forma en la que generalmente han utilizado las funciones cuando han cursado Gabinete de Métodos Numéricos 1, Mate 1105. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ver cómo voy a utilizar esto, pero para la asignatura. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, el trabajo que nosotros vamos a ir haciendo se va a realizar de la siguiente forma. Por favor, van a prestar atención. Siempre que nosotros hagamos por lo menos un trabajo para presentar al ingeniero, va a ser una función que se ejecute sola. La diferencia, esto es una función que necesita un argumento para ejecutarse, ¿sí? Yo necesito invocarlo como f y poner entre paréntesis algún número. Y si necesito las dos funciones, necesito poner los valores de salida. Pero yo necesito que esta función se ejecute sola. Por ejemplo, ejercicio-1. Fin. Así vamos a delimitar una función, su nombre y la palabra reservada end para el final. ¿Qué tiene que contener todo lo que vayamos a hacer? Por ejemplo, quiero borrar, quiero cerrar, todo eso va a contenerlo. Y quiero crear una matriz A que sea un cuadrado mágico de 6 y quiero que se muestre. Y también quiero que me dé el valor de pi y listo. Todo esto se va a ejecutar y se va a ejecutar solo. No va a ser como este archivo, esta función. Yo lo voy a guardar. Miren algo muy importante. Después de la palabra reservada function, yo pongo el nombre que quiero que tenga el archivo. Acá, generalmente, para la entrega de los exámenes más que nada, vamos a poner nuestros nombres completos y la terminación de pregunta 1 y pregunta 2. Entonces, y de preferencia no cambien, que el nombre de la función sea el mismo nombre del archivo, si no suelen tener problemas. Yo he visto que lo cambian, que quieren parecer originales, hacerlo más bonito. Está bien, pero si me causa problemas, mejor no lo hagan. Lo guardo. Aparece ejercicio 1. Y miren la diferencia de los iconos. Esto es una función y esto es un script. La diferencia, el script no tiene la delimitación de la función con su principio y su final y trabaja con el workspace. Pero acá no vamos a trabajar con el workspace. Miren, acá tengo los valores A, minúscula, ANS, B, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Se va a borrar, como ven acá con el clear all, se va a borrar. Si hubiese una ventana, una gráfica, se va a cerrar. Y si hubiese algún texto, vamos a poner un texto, se va a borrar también. Al ejecutar este archivo ejercicio 1, miren, listo. ¿Qué ha pasado? Ah, pero no lo ha borrado todo. Ah, sí, no ha borrado esto. Bueno, una cosa es que, por ejemplo, tengo A. Conozco que A está en mi workspace. ¿Qué tal si yo digo que esto va a ser, no, B, porque B es 6? Miren, algo interesante va a suceder. Supuestamente en el workspace está, no es supuestamente, sino que está acá. Este es el valor de B y es 6. Entonces, ¿yo puedo rescatar eso? Una pregunta válida. Si lo ejecuto, no conoce el valor de B. ¿Por qué?
Porque dentro de esta función, de este archivo, porque se está limitando, no existe B. Es un mundo aparte. Entonces yo debo o crear B o darle un valor numérico. Ya, como estuvimos haciendo, le doy un valor numérico y me va a mostrar todo lo que quiero. De forma automática, no necesito ponerle más. Ah, pero si necesito ingresar algún valor, por ejemplo, yo quiero que ingresen este 6 por teclado. Yo voy a pedir que ingresen el valor. Bueno, pues puedo poner valor y pedir que sea ingresado de forma manual. Esto se logra con el comando input, ¿sí? Con el input, yo voy a pedir que se ingrese un valor. Por ejemplo, si alguien se olvida cómo funciona input, siempre puede ir a la ayuda, escribir input, ver, aquí está, miren, input prompt S. Listo. Acá, entonces yo voy a poner que el valor se va a almacenar a partir de un input y voy a pedir ingrese entero mayor que 2, digamos, 2 puntos y espacio. Si voy a ejecutar esto, este ejercicio 1, miren, ingresa entero mayor que 2, pongo 3, me sale mi cuadrado mágico de 3. Vuelvo a ejecutar, le pongo 5, me sale de 5. Vuelvo a ejecutar, le pongo 9, me va a salir de 9, ¿verdad? Y me está repitiendo incluso valor porque yo he olvidado ponerle punto y coma acá. Ah, ya estamos aprendiendo un detalle, que esta es la forma en la que podemos ingresar mediante línea de comando los datos que queramos para generar cualquier resultado. No solamente esto. Podemos buscar y resolver algo tan sencillo como, a ver, vamos a anotar. X es igual a menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4 veces A C dividido entre 2 veces A. ¿Se acuerdan para qué servía esa fórmula? ¿Para qué sirve esa formulita? A ver, por favor. Isabel, Alain, Elisa. No está ninguno. ¿Qué ha pasado? Para resolver una ecuación de segundo grado. Eso. Es la fórmula de Carnot. Ya sabemos, es lo que conocen como ecuación general para resolver una ecuación de segundo grado. Vamos a utilizarla introduciendo los 3 valores de ABC. Miren, vamos a crear la función ecuación cuadrática, versión 1. Yo pongo el nombre que quiero, siempre y cuando tenga sentido, y las reglas mínimas es que empiece con una letra, la extensión no debe ser mayor a 68 caracteres, no puede contener espacios, no puede contener caracteres especiales más que la barra baja, y listo. No puede empezar con un número. Esas son las reglas. Ya hemos aprendido. Yo voy a empezar mostrándoles este comando que es el disp y voy a poner un mensaje, programa para resolver ecuaciones cuadráticas. Disp x al cuadrado, a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Listo. Y un disp más.
Así, para que se vea bonito. Listo. No es necesario que se ponga todo eso, pero va a depender de cada uno. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo necesito el valor de A. Voy a solicitar que se ingrese con un input. Input, ingrese el valor de A. Listo. Lo voy a cerrar. Puedo copiar esto y hacerlo 3 veces. Simplemente voy a cambiar esto, ¿verdad? Ya está. Ya he pedido que se ingrese 3 veces, pero nos vamos a complicar un poco, como de costumbre. Yo podría directamente hacer que, bueno, pues x1, x2, no. Sabemos que una ecuación cuadrática puede tener raíces reales o complejas, ¿verdad? Puede tener raíces, en las raíces reales, una raíz repetida, raíces repetidas o raíces diferentes. Entonces, en ese caso, el discriminante es muy importante. Yo voy a calcular el discriminante, que le voy a llamar dis, de nada más, que será b elevado al cuadrado menos 4 por a por c. Aquí ya empieza la programación, porque vamos a ver qué hacer a partir de este valor de d. ¿Por qué? Lo voy a guardar. Miren, me va a pedir ingresa el valor de a, 1, ingresa el valor de b, 1, y ingresa el valor de c, menos 9. 37. ¿Qué indicaba que el discriminante sea mayor que 0? ¿Qué tipo de resultados o raíces voy a obtener? Alan, Ruth, Manuel, Denisa. Si el discriminante es mayor que 0, raíces reales. Si el discriminante es igual que 0, lo voy a poner acá, una raíz. Y si el discriminante es menor que 0, raíces complejas, ¿verdad? El detalle es que yo voy a empezar a tomar decisiones. 1. La primera estructura, que es la toma de decisiones, es el comando if. Y como han visto, cuando escribo if se va a iluminar la fila 11 del end, porque está cerrándolo automáticamente. Vamos a ver eso. Primero, if, si D es mayor que 0, ¿qué voy a hacer? A ver, voy a poner un mensajito nada más. Raíces reales. Listo. Caso contrario, ¿qué va a hacer? Si es 0 o si es menor que 0, tengo que discriminar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo cambio a es mayor o igual que 0, porque me voy a ahorrar el hecho de que sea repetidas o no, simplemente voy a tener que son raíces complejas. Y mira, cuando me voy a posar en este último end, me va a subrayar el if y viceversa, porque es la instrucción que lo completa. Pero si yo escribo otro end, veo que me está cerrando la función. Así es que vamos a empezar con esto. Miren. Bajo. Me falta borrar varias cosas. LC, clear all, close all. Ejecuto. Ingresa el valor de A. Menos 1, 3 y 5. Raíces reales. Listo. No me dice cuál es el resultado, pero me dice que hay raíces reales. Vuelvo a ejecutar. 3 menos 9 menos 4.
raíces reales. Ah, qué bien. Pero ¿en qué caso me va a dar que sea complejo? A ver, por ejemplo, 1, 0 y 6. Raíces complejas, ¿verdad? Porque b cuadrado es 0, 4 por a por c es negativo, entonces raíz de un negativo complejo. Listo. Pero eso no me va a ayudar en el hecho de que si son repetidas o no, porque yo puedo establecer un procedimiento para mostrar los resultados acá. Tranquilamente puedo decir que x es igual a menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto dividido entre 2 por a. Pero existen dos valores, ¿verdad? El x1 que va con la suma y el x2 que va con la resta. Listo. Si yo hago esto, si yo introduzco este cálculo, lo ejecuto, me pide raíces reales, pero nada más, el punto y coma, ¿no? Miren, 1, 5 y 6. X1 menos 2, X2 menos 3. ¿Sirve? Sí, de hecho sí. Listo. Pero que se muestre así no está tan bonito. Yo voy a ver, vamos a ver posteriormente cómo vamos a empezar a mejorar la presentación de todo esto. Ya que si es que yo decido poner otros valores, acá ya no nos ha resultado. Por ejemplo, pi menos 9 y 8, raíces complejas. Justo cuando 1, 5.5 y 6.5. Acá está, negativo, negativo. Pero tal vez alguien no quiere ver solo 4 cifras significativas, sino quiere ver 7, 8. Luego vamos a ver cómo ir ajustando todo eso, ¿sí? Acá más bien vamos a quedar y posteriormente vamos a completar este ejemplo y vamos a empezar a hacer algunos programas interesantes para representar gráficamente, ingresar datos, conversiones que nos van a servir y que también son parte de lo que se ha hecho en balance de materia y energía y termodinámica. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Sí. SQRT, justamente esa parte sí les he mostrado, que SQRT es raíz cuadrada. Y si alguien necesita calcular una raíz diferente, el comando es este. NTRoot, por ejemplo, si yo quiero sacar, ya les había puesto el ejemplo de 1024, la raíz décima, que me va a dar 2, se puede hacer de esa forma, o tranquilamente escribir 1024 elevado a 1 sobre 10. Perdón, es 1024. ¿Verdad? Puede presentarse de esas dos formas, porque sabemos que la raíz, la radicación, es igual una potencia. Listo. De esa forma puede ser, por ejemplo, me decían ejemplo para raíz cúbica. Raíz cúbica de 27 se escribiría de esta forma. NTH, raíz enésima del argumento y la raíz. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna consulta? Para allá raíces. ¿Está bien? ¿No hay más dudas? ¿Estamos bien hasta acá? Si pueden completar este programa, estaría genial. En especial los repitentes, porque ya tienen una base. Entonces,
háganlo. Y si no, vamos a la siguiente sesión, completarlo. Y van a ver cómo nos va a ayudar la programación a resolver muchos problemas. ¿Ok? Listo. Si no existen dudas, nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho. Hasta la siguiente. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, Oxy. Luego, sí. Hasta luego, Oxy.